Ministro, el programa de alimentación escolar, que es una de las más importantes trabajos que se han ido realizando en Venezuela a lo largo de varias décadas, en esta situación actual de coyuntura que se vive en el país de escasez, desabastecimiento de algunos productos y algunos alimentos, ¿se va a mantener el programa de alimentación escolar? ¿Se garantiza en todas las escuelas del Estado? No solo se va a mantener, sino que se va a incrementar. Tú sabes que el programa de alimentación escolar nace cuando llega la revolución al gobierno. Teníamos un alto nivel de deserción escolar, teníamos cerca del 46% de los niños de edad escolar dentro de la escuela, es decir, el resto estaba fuera del sistema escolar y dentro de ellos conseguíamos altos niveles de desnutrición. Entonces, en función de eso, el presidente crea el programa de alimentación escolar un poco como un atractor de los niños. Muchas madres empezaron a mandar los niños a la escuela para que comieran porque no podían comer en su casa. Eso nos incrementó la matrícula a los niveles que hoy la tenemos, que es una de las más altas de América Latina, pero también nos permitió elevar los niveles nutricionales de los niños, las niñas. Venezuela es reconocida como uno de los países que más ha hecho desde el punto de vista de la alimentación de su pueblo. Y hoy la situación no es la misma, no tenemos esos niveles de nutrición, por el contrario, más bien empezamos a tener problemas de obesidad, tenemos altos niveles de inserción escolar. Entonces nos estamos planteando, bueno, ¿cuál debe ser el nuevo objetivo del programa de alimentación escolar? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando en varias direcciones, mantener la alimentación de los chamos, un poco para poder avanzar en el tiempo completo, como hemos venido avanzando de la escuela, que los chamos estén todo el día con actividades culturales, deportivas, con una educación integral. Segundo, construir una cultura alimentaria distinta, que nos enseñe a comer más sano, que nos enseñe a comer de forma más equilibrada. Pero tercero, también impulsar una cultura de la producción agrícola. Entonces nos estamos planteando con el Ministerio de Alimentación, con el Ministerio de Agricultura y Tierra, cómo construir el concepto de la agricultura escolar. Nosotros podemos inmediatamente todas las escuelas aportar desde su propia producción para el programa de alimentación escolar, pero además tenemos más de 150 escuelas técnicas agrarias, de las cerca de 500 escuelas técnicas que tenemos en el país, que tienen una gran capacidad de producción a escala y de procesamiento de alimentos. Entonces, bueno, por el contrario de disminuirlo, pararlo, nos estamos ahorita planteando cómo incrementar el sentido del programa de alimentación escolar y cómo se convierte el programa de alimentación escolar, que además es una inversión inmensa. Estamos hablando de más de 10.000 millones de bolívares que nosotros invertimos en el programa de alimentación escolar, cómo se convierte en una herramienta poderosísima para el desarrollo del país. Pero a pesar de la situación de desabastecimiento que se está presentando, nosotros tenemos ministro, la garantía de compra de Mercal y Pedeval, que son nuestros principales surtidores, y ellos nos han garantizado, no hemos tenido ningún problema hasta ahorita, y bueno, ahora le estamos agregando todo el tema de la producción de nuestras escuelas técnicas y de la agricultura escolar. Ministro, han dicho también que el Estado está otorgando gratuitamente para todos los estudiantes cerca de 30 millones de libros. Antes de iniciar el periodo de clases, en el marco de lo que fue la consulta por la calidad educativa, hubo algunas solicitudes respecto de revisar los contenidos de la colección bicentenaria. Se había dicho que se iba a llegar a un proceso efectivamente de revisión por algunas quejas que se hicieron acerca de contenido presuntamente politizado, parcializado hacia una tendencia política. ¿Esto se revisó? Primero aclarar que nosotros no estamos revisando los libros, nosotros estamos revisando toda la educación. O sea, estamos en un proceso de revisar la educación integralmente para mejorar la calidad, de preguntarnos qué de lo que estamos haciendo podemos hacer mejor, qué no estamos haciendo, qué hay que dejar de hacer porque indiscutiblemente está generando un efecto negativo. Entonces, no es un tema que vamos a revisar los libros porque algún sector considera que los libros son malos, no, estamos revisando la calidad porque estamos aspirando a una educación mejor, de mayor calidad para nuestros niños y nuestras niñas. Segundo, decirte que 30 millones de libros gratuitos significa que alguien dejó de vender 30 millones de libros. Yo no tengo la menor duda que los libros de la colección Bicentenario son los mejores libros que tiene la historia académica venezolana. Y tenemos tanta garantía de eso, porque nosotros tampoco somos ingenuos políticamente, que esos 30 millones de libros van a los niños venezolanos. Es decir, hay 5 millones de familias que en la noche, cuando llega su niño, tiene acceso a los libros. Nosotros seríamos incapaces, por ética, pero también por política, de entregar unos libros malos que 5 millones de padres van a leer a decir, este gobierno es una mamarrachada, ¿no? Tenemos tremendos libros que seguramente son perfectibles, y lo dijimos en la consulta. Quien tenga una crítica al libro para mejorarlo, estamos dispuestos a escucharlo, y debemos decir con honestidad que muchos sectores se acercaron, universidades, individualidades, a hacer aportes que efectivamente mejoraban la calidad del libro y los hemos tomado en consideración y lo volveremos a hacer
este año, porque seguramente es perfectible el libro. Ahora, quien tenga una crítica y nos diga, como dijeron en muchas declaraciones, hay que dejar de entregar los libros, ahí se van a encontrar con una pared, porque nosotros tenemos una posición, que es que la educación tiene que ser pública y gratuita. Y gratuita significa no cobrar matrícula como se cobraba en los 90, significa construir escuelas nuevas, significa programa de alimentación escolar, significa recursos para el aprendizaje, libros, laboratorios, computadoras, como estamos entregando. Ministro, es decir, son dos concepciones distintas. ¿Y son textos obligatorios o también hay otros textos nosotros viables no para permitimos que en la educación pública se soliciten otros libros, porque entonces se pierde el sentido. Lo que estamos garantizando es que el papá no tenga que comprar el libro. Hay sectores de la sociedad venezolana que ven la educación como un negocio. Bueno, están este poco echamos acá, entonces los papás que gasten en libros, que gasten en computadoras, que gasten en laboratorio. No, el Estado tiene que garantizar eso para que todas y todos los venezolanos podamos estudiar con calidad en igualdad de condiciones. Y ese es el planteamiento que estamos haciendo. Ministro, hay, por cierto, también algunas solicitudes respecto de lo que es la situación laboral del magisterio venezolano, pago de prestaciones retrasadas, jubilaciones que están pendientes, cumplimiento de las cláusulas de la convención colectiva. ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Bueno, el tema de las prestaciones es cierto, es uno de los primeros temas que asumimos apenas llegamos. El presidente nos dio la instrucción normalmente las jubilaciones y prestaciones deberían sacarse al final del año académico para que no afecte el comportamiento cotidiano de los niños, es decir, para que un niño a mitad de año no le saquen al maestro del aula de clase. Sin embargo, como hay tantas jubilaciones retrasadas, el presidente nos pidió un plan especial de jubilaciones que salga mensualmente, y eso lo hemos venido haciendo y no lo vamos a parar hasta que lo pongamos al día. Cuando lo pongamos al día, que aspiramos que sea el año que viene, bueno, volveremos a la normalidad y que las jubilaciones y las prestaciones salgan a final de cada año académico. Y en cuanto a la contratación colectiva, bueno, se viene cumpliendo a plenitud. La quincena pasada pagamos el aumento del 15% para llegar al 75% de aumento, como lo establecimos en la firma de la contratación colectiva, y vamos a hacerle seguimiento para que ella se cumpla a plenitud. Una línea de trabajo en el tema de la calidad es que las condiciones subjetivas y materiales de nuestros maestros cada vez sean mejor, que el maestro se sienta en excelentes condiciones de asumir su tarea, y su tarea no es pequeña, su tarea es hacer patria. Ministro, nosotros vamos inmediato a hacer una revisión rápida, por razones de tiempo, de algunos comentarios que nos llegan Seguro. a través de la red social Twitter, en nuestra cuenta oficial, @primerapágina. Ministro, por ejemplo, escribe @Nelson Cova, dice: Ministro, venga tu caca Estado Falcón sin avisar para que revise toda la infraestructura del municipio porque no arrancó el año escolar. ¿Qué le responde a Nelson Cova? Bueno, vamos a visitarlos, seguro, con mucho gusto. Escribe también @Agresilva. Buen día, ministro. En el Liceo B. Altures, en el Estado Lara, no tiene cancha, no tiene laboratorios. Por favor, revisión de las 5 revoluciones en el Liceo Altures, en el Estado Lara. Tomamos nota, no conozco cuál es esa institución. Maritza González dice: los jubilados esperamos el pago de prestaciones sociales porque no es una dávida. Bueno, ya usted lo decía. Por supuesto que no lo es un derecho de todos nuestros maestros, nuestras maestras, y nuestro compromiso de ponerlo al día. Hemos venido entregando mensualmente desde el mes de marzo para acá y no vamos a parar hasta que nos pongamos al día. Tiene que ser que cuando el maestro termine su tiempo de vida, que ojalá sea lo más largo posible, queriendo ellos, ¿no?, respetando sus derechos, inmediatamente que él solicite su jubilación, salga esta jubilación y salga el pago de prestaciones. Y estamos trabajando para que así sea. @Isa888 dice: antes que llegara la revolución en Venezuela existía el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar. Antes que llegara la revolución en Venezuela existía un alto nivel de desnutrición infantil y un alto nivel de deserción escolar, y eso no lo dice la revolución. El último ministro que tuvo Caldera de Familia, y están las declaraciones en uno de los periódicos de circulación nacional, decía que el 66% de las familias venezolanas estaban en condiciones de pobreza extrema. 15 años después la realidad es completamente distinta. Ese 66% lo hemos disminuido al 5% y ahorita estamos dando una batalla durísima para que en el 2019 podamos declarar a Venezuela libre de pobreza extrema. Antes que llegara la revolución teníamos solamente el 46% de inclusión escolar. Hoy estamos por encima del 84% y vamos a llegar al 100% con las rutas de trabajo que estamos desarrollando. Es decir, es una locura tratar de decir que desde el punto de vista social Venezuela estaba mejor en los 90 que ahorita. Todos los indicadores internacionales, nacionales y cualquier persona con mediana racionalidad política tiene que reconocer, aunque no comparta el socialismo, de que los avances en materia social, en materia de salud, de educación, en materia de acceso a la vivienda, son indiscutibles en estos 15 años de revolución. Ministro, por cierto que también hay muchos comentarios que nos llegan en nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina, que tiene que ver con la educación privada. Han dicho que ellos se van a ir sumando progresivamente esta semana y la próxima semana al inicio del calendario
horario escolar, pero también hay algunas quejas respecto del cobro de las mensualidades, de las cuotas de inscripción. ¿Qué revisión ha hecho de esto el Ministerio de No, Educación? bueno, con la educación privada ellos tienen su cronograma. Nosotros garantizamos que en la educación pública se arranque desde temprano, que se cumplan los 200 días de clase, que sea una educación de muchísima calidad. Y bueno, haremos seguimiento y supervisión a que la educación privada cumpla con los criterios mínimos establecidos en la Ley Orgánica de Educación. En cuanto al tema de la matrícula, nosotros sacamos una regulación antes de irnos de vacaciones que es muy clara. Cada institución educativa debe presentar a la Asamblea de Padres y representantes su estructura de costo en función de las indicaciones que dio la Superintendencia de Precios Justos. La Asamblea de Padres tiene derecho a revisarla, a garantizar que efectivamente esa sea su estructura de costo y a validarla, y si están en contra, pues ir al Ministerio de Educación o a la Superintendencia para nosotros garantizar que esa estructura de costo respeta los criterios establecidos por la Superintendencia de Precios Justos. Ministro, @Rafael Mundaraín está preguntando qué atención van a tener los niños de Gaza que se recibieron en Venezuela en el marco del conflicto. Toda la atención que puede dar el pueblo venezolano con todo su amor, absolutamente toda. Atención integral, atención psicológica, educación, vivienda. Nosotros vamos a proteger, como lo decía Andrés Eloy Blanco en su poema, cuando uno tiene un niño, tiene todos los niños del mundo. Y quienes somos padres sabemos que cualquier dolor de cualquier niño de la patria y de cualquier niño del planeta es un dolor que nosotros sentimos en el corazón. Ministro, lo que nos escribe @RobertsAponte, lo han escrito aproximadamente como unas 7 u 8 personas preguntando que si es cierto que se quitó la competencia vía Ministerio de Educación de los auxiliares docentes. No pudiera responderte, no conozco el tema de lo que está planteando. Ministro, me comprometo a investigarlo. Nos quedan algunos pocos minutos para finalizar, pero siendo que usted también es vicepresidente para el área social del Gabinete Ejecutivo, nos gustaría su opinión, por favor, como parte del Gobierno Nacional, acerca de la situación que se ha venido denunciando en materia de salud en algunos estados, también a propósito del inicio del año escolar, en el estado de Aragua específicamente, en el estado Carabobo, en el estado Táchira. Se habla de muertes de al menos un poco más de 8 personas por condiciones no identificadas. Se habla, presuntamente se descartó ébola, virus de chikungunya, fiebres atípicas. ¿Han hecho ustedes alguna revisión? ¿Se está analizando qué es lo que está pasando en estos estados? Por supuesto, está la ministra de Salud, ya haya declarado oficialmente, la manipulación que se ha hecho de estas muertes, que los hospitales están en perfecto funcionamiento, que no hay ningún virus, extraño, sino que, son muertes que correspondían al cuadro clínico de las personas que fallecieron. Nosotros, vamos a seguir haciendo acompañamiento, y algo muy importante que estamos haciendo, que no es directamente relacionado con el tema hospitalario, pero sí con el tema de salud, es que este inicio de año escolar estamos haciendo un chequeo médico a todos los estudiantes de Venezuela, y se lo vamos a proponer también a todos los maestros y maestras. Esto va a ayudar mucho a la política de salud. Nosotros estamos haciendo desde la perspectiva de la calidad. Un niño sano es garantía de mejor educación, pero indiscutiblemente ese chequeo y ese seguimiento médico que vamos a hacer a todos los niños, cuando genere una alerta, entrar en la familia, ver qué es lo que está pasando, cuáles son las condiciones ambientales, cómo está comiendo, va a ayudar muchísimo a que Venezuela sea un país mucho más sano. Ministro, hubo también en estos segundos antes de irnos, a propósito del tema educativo, personas que asistieron a las ferias escolares, hablaron de la dificultad de poder comprar toda la lista escolar en un solo sitio, tuvieron que recorrer más de 4, 5 o 6 ferias escolares, y los costos además prácticamente duplicados en algunos establecimientos. Deben haber sido ferias escolares privadas. En las ferias escolares que hicimos el gobierno, las hicimos en todos los municipios y que siguen activas. Nosotros seguimos vendiendo en esas ferias escolares, garantizamos todos los insumos y además con un descuento entre el 60 y 80%. Claro, hay otras instituciones, alcaldías, sectores privados que también hicieron ferias escolares, ¿no? Es importante diferenciar. Nosotros estamos haciendo ferias escolares en todos los municipios del país, garantizando toda la lista de útiles que se requiere, y además con descuentos entre el 60 y el 80%. ¿Qué espero obtener del sacudón, ministro? Bueno, nosotros tenemos una tarea muy importante, que es construir la sociedad que soñamos. Luis Beltrán Prieto Figueroa decía que la escuela debe parecerse más a la sociedad que soñamos que a la sociedad que tenemos. Y para eso necesitamos un ente rector que sea más eficiente, que sea más eficaz, que sea más transparente, que responda en los tiempos más adecuados. Nosotros estamos conscientes que el ministerio que administramos es mucho mejor que el que heredamos, pero no es suficiente para la tarea que nos estamos planteando. Así que los resultados de la consulta dan direcciones claras de cambios radicales que hay que hacer en la forma de dirección del Ministerio de Educación, en su estructura de dirección, y estamos dispuestos a empujar
empujarlo con mucha fuerza y pedimos, nosotros queremos agradecer a toda la sociedad, más de 7.200.000 personas participaron en la consulta. Bueno, esas 7 millones y las que no participaron, que no solamente participen en la consulta, sino que participen ahora en hacer realidad lo que hemos concluido en esa consulta, que son cambios difíciles, pero que tenemos que llevar Y adelante. actualmente es de buena calidad la educación pública en Venezuela, ministro. Es decir, ¿usted recomendaría que su hijo, mi hijo, vayan a un colegio público en Venezuela? Mi hijo va a ir a un colegio público en Venezuela. Puedes tener la plena garantía de eso, ¿no? La educación venezolana es de la mejor que hemos tenido, pero no es suficiente para el país que estamos aspirando. Tenemos muchos retos todavía por lograr. Si queremos hacer un país potencia, tenemos que mejorar muchas cosas todavía.